esta ponencia que lleva por título El compromiso esencial y que hoy esto está resonando bien. La van a llevar a cabo Maju, Juan María y Jordi. Y pues esto vamos a presentarlos. Hace falta pocas presentaciones, ¿no? Para las tres personas que tengo, pero bueno, vamos a hacerlo bien. Empezamos por María Jesús Rodríguez, Maju, como la conocemos, que nació en Lleida y no voy a decir el año, ¿vale? Porque aunque le diría el año y diría, pero parezco muy joven. Dice, parezco muy siempre. Y es que es verdad, que da una rabia por- porque es que parece más joven que yo. Y no es verdad, ella es mayor, ¿eh? Pero venga. Ella se dedica profesionalmente al ámbito de la sanidad como enfermera domiciliaria, pero realmente su gran pasión es la música y participa en un grupo de gospel y además se defiende con la viola. Yo estoy segura que ayer con la comunicación de Carlos estuvo súper a gusto, ¿verdad? Ella desde bien pequeña se sentía atraída por la espiritualidad y la trascendencia y ya colaboraba en su parroquia con su guitarra y con su voz. En la vida adulta, después de una búsqueda incesante por esa demanda interior, en 2018 conoció a Jordi Sapés y fue como una revelación. Sin pensarlo dos veces, empezó el trabajo como su alumna y según sus mismas palabras, desde entonces se descubre cada día un poco más y esto se traduce en poder relacionarse con ella misma y con los demás desde el amor. Está muy implicada en la organización y en la divulgación del trabajo en la línea de Antonio Blay y es miembro de la Junta de ATCA. Ella se encarga específicamente de redes sociales y si nos seguís un poco ya habréis podido captar el amor que le pone. Y es verdad que esta presentación ya la teníamos un poco hecha, ¿no? Pero yo creo que hemos dicho que Maju pues ella se relaciona así. Es verdad que es una chica muy amorosa, pero yo creo, Maju, que después de este congreso has actualizado muchos más potenciales, porque tú rompiste el hielo el primer día moderando, que también esto da un poquillo de cosilla, y ahora te atreves con la ponencia con los másters del universo, o sea, que tela, ¿eh? A tú a lo grande, o sea que yo creo que tú sí que has actualizado todos los potenciales. Venga, vamos, bueno, se nota que somos amigas, ¿no? Si no, no me atrevo. Con Juan María no voy a ser tan... Venga, vamos a ver con Juan María, que es Juanma, como le llamamos nosotros. Él nació en San Sebastián y él es monje de la Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia y pertenece a la comunidad del Real Monasterio de Santa María de Oseira, en Orense. Está formado en la Universidad de Friburgo, en Suiza, y allí se especializó en teología bíblica y proyecciones rabínicas. De su personalidad podemos destacar su vocación por la investigación y el conocimiento, y su vocación pedagógica. Esta segunda la ha desarrollado como profesor y también con una especial atención a los novicios en la vida monástica. A lo que se refiere a la investigación y al estudio, más que una vocación, yo diría que es una pasión, que lo ha convertido en uno de los mayores conocedores del cristianismo antiguo de todo el mundo. Yo os digo, y esto es verdad, que escuchar sus palabras en las liturgias, donde nos explica el sentido de los textos bíblicos, de verdad que es una delicia. Allí ya se destila que es un hombre libre y abierto al mundo. Esta capacidad de comunicación la ha podido plasmar en diferentes libros y publicaciones. Y yo lo veo aquí también en el Congreso sin el hábito y así moviéndose por aquí y me parece un niño, ¿sabéis? Me parece como un niño porque lo veo así tan jovial que me parece como un chico. Y finalmente tenemos a Jordi Sapés. Jordi nació en Sabadell, él es licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales y grado superior de violín. Conoce a Antonio Blay en 1980, de quien fue su alumno hasta su partida. En las enseñanzas de Blay, Jordi descubrió respuestas reales a su demanda interior, pero también descubrió las dificultades para poder aplicar estas enseñanzas a la vida cotidiana. Su vocación pedagógica y su capacidad incesante de investigación le llevan a diseñar una serie de ejercicios concretos que facilitan justamente esta aplicación.
Desde 1990 orienta en el trabajo de Antonio Blay mediante este sistema y en el 97 hizo el cambio, dejó su profesión como economista para dedicarse exclusivamente a ello y poder tutorizar y acompañar a las personas interesadas en el camino espiritual. En 2010, él funda la Asociación para el Desarrollo de la Conciencia y la Autorrealización con la finalidad de difundir la obra de Antonio Blay y su propio método de aplicación práctica. Jordi también es autor de libros y comunicaciones y participa también en diferentes programas de radio. Y estos días le digo, Jordi, ¿estás contento? Y me dice, estoy orgulloso. O sea que esto, bueno, son unas palabras que vienen bien. Venga, vamos allá. Muy bien, gracias, Esther. Realmente estoy orgulloso, no solo de lo que se está diciendo en este congreso, sino también de quién lo está diciendo, porque es una manifestación evidente de el servicio que está haciendo esta línea de trabajo espiritual, de desarrollo en las personas y de abrir los horizontes. Entonces, bueno, pues vamos a la última ponencia del compromiso esencial, que precisamente por el volumen y por la magnitud y por la dificultad de todo lo que hemos explicado estos días, nos exige pedir la ayuda de Dios y nos exige que Dios se exprese a través de nosotros para que esto que estamos aquí diciendo lo veamos posible. Nuestra ponencia quiere presentar justamente este problema concreto, la necesidad de tener presente a Dios, o lo que es lo mismo, de tener presente la naturaleza espiritual del ser humano, porque todos los proyectos que hemos planteado en las ponencias anteriores necesitan el auxilio de lo superior. Lo que nos planteamos es factible, pero no es fácil de conseguir, ni lo vamos a materializar a corto plazo. Lo hemos de concebir como una carrera de fondo que va a exigir una gran fe por nuestra parte, fe en el ser humano, en su naturaleza espiritual y en su capacidad de actuar desde ella. No es una fe basada en creencias, sino en la experiencia de una vida fértil y significativa. Sin embargo, está claro que la atención y el esfuerzo que ponemos para resolver los asuntos de nuestra vida diaria no son suficientes para llevar adelante todos estos proyectos. Son muchas las dificultades que nos vamos a encontrar. De entrada, tendremos que luchar contra la idea de que esto que defendemos es imposible. Y además, la mayor parte de la gente con la que hablemos de ello ni tan siquiera se van a sentir concernidos. Así que nos va a hacer falta toneladas de fe, en el sentido de creer en nosotros mismos y de procurar apoyarnos en nuestra naturaleza esencial. Igual lo que planteamos parece una utopía, pero nosotros intuimos que el ser humano ha sido creado para vivir en una dimensión superior a la actual. De hecho, esto ya lo estamos experimentando en medio de un ambiente que no nos es propicio, pero en el que percibimos este auxilio de lo superior. Por eso nos vemos capaces de proponer y defender estos proyectos, porque este impulso que notamos hemos de concretarlo si queremos llevarlo a cabo. Blay habla de la actitud positiva como forma de llevar una existencia consciente. Después de despertar, retomamos la conciencia del potencial que somos para ver qué es posible hacer y recabar la voluntad necesaria para conseguirlo. Y esto exige una conciencia clara de esta fuerza interior que nos impulsa y nos fortalece. Aquí hemos de hablar de fe en el propósito, de convicción de que es posible y de vocación de llevarlo a término, es decir, de un compromiso interior de materializar este potencial. Tanto la fe como la vocación las encontramos en el centro de nuestra conciencia, allí donde Dios está presente y pone a nuestra disposición su inteligencia, su amor y su energía
con el plus que se necesita cuando queremos abordar asuntos de este calibre. Así que al mismo tiempo que llamamos a superar los dogmas que suponen un obstáculo para contactar con esta fuerza interior, necesitamos colocar a Dios en nuestra existencia, no como un problema ideológico que pueda ser objeto de discusión, sino como una realidad central indispensable para ser todo cuanto podemos ser y ejercitarlo. Bueno, el problema de Dios no encaja en el ámbito de la curiosidad humana. Lo que viene a decir Jordi ahora. Aquí, sí. ¿Ahora? Sí, ¿Me oye bien? Vale. Es un proceso de descubrimiento en la realidad de la persona misma, en cuanto envolvente de la esencia divina. En otros términos, llama el ser humano es un ser teologal, no teológico, teologal, es decir, que encierra en sí misma la divinidad, en su misma raíz espiritual. Si la pierde, se deshumaniza, se sonambuliza y se momifica, una momia. La colectividad humana sin raíces se convierte en el mundo en una tramoya y la vida social en una farándula. A su vez, fijaos que conciencia y el compromiso reclaman comunión. Lo interesante lo voy a decir luego. Y toda comunión apunta a un binomio personal de relación. Un yo y un tú. Aquí se trata de un tú eterno, estamos en el compromiso esencial. De hecho, todo se sintetiza en el tú único, unificador y absoluto, que no absorbe al yo, sino que lo enaltece más y más, al verdadero yo. Es conocida, vosotros cuando vais a Osera, si os toca un martes de la primera semana, recitáis el Salmo 138. Bien, Salmo 138, había un judío, filósofo, murió en el siglo XX, 1936, en Jerusalén, era austriaco, que cogió este salmo y lo sirvió de él como una especie de método para enaltecer su propia realidad interior. El Salmo dice: ¿a dónde voy yo lejos de tu mirada? ¿A dónde escaparé de tu espíritu? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si bajo al infierno, allí te encuentro. Él dice, en alemán, yo traduzco, es de pena porque en alemán tiene un cierto ritmo, lo escribe muy bien. ¿A dónde voy yo? Tú. ¿En dónde estoy yo? Tú. Solo tú. De nuevo tú. Siempre tú. 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 ¿Me sucede algo bueno? Tú. Y si es algo malo, tú, solo tú, de nuevo tú, siempre tú, tú. Cielo, tú, tierra, tú, arriba, tú, abajo, tú. ¿A dónde puedo ir? Solo tú, de nuevo tú, siempre tú. Esto se convertía en él una oración para concentrarse, centrarse, y llegar a esa relación de conciencia, ciencia con alguien, que es la comunión. Surge un problema serio cuando el dinamismo de la posesión invade el ámbito de relación y el tú se sustituye por un ello. Desde ese instante, la libertad se esfuma, porque se cierna sobre ella la ignorancia del yo, cuya luz solo viene del aliento que recibe del tú. Si el entre de cualquier relación yo-tú ha de tener consistencia y fundamentos verdaderos, necesariamente debe rozar la orla del tú eterno. Esta relación es amor vital. A su vez, el amor es interconocimiento mutuo. Hay una fórmula de los monjes medievales, lo digo en latín, pero es breve, se ponen 4 líneas, dice, amor ipse intellectus est. El mismo amor es conocimiento. Y el conocimiento experiencial. Esta palabra, yo distingo entre experiencial y experimental.
es importante esta división. Pero bueno, ya no me voy a detener aquí porque si no cortaría tiempo a otros. Esta relación es amor vital. A su vez el amor es interconocimiento mutuo. Sin el amor, Dios sería incognoscible. Además, se requiere gran atención para que las criaturas no sean obstáculos que entorpezcan el camino hacia Dios, porque deben ser el mismo camino, para que yo mismo, criatura como ellas, coparticipe de su existencia, encuentre a Dios mediante ellas y con ellas. Pero existe un lenguaje de silencios, la mirada sin palabras entre dos personas, cuando cada una de ellas advierte que podría confiar plenamente en la otra, pues el diálogo no se reduce a un intercambio de palabras, porque es reciprocidad de la acción interior. De este principio se deduce que no se debe buscar a Dios en la trascendencia, allá lejos, en el cielo, ni en la fusión mística indiferenciada. Habrá que buscarlo en la relación dual y en el diálogo con Él. Conviene aclarar entonces que el obstáculo más relevante es la cosificación. Una mirada calificada de cientista que reduce al otro a determinaciones objetivas y ciegas, a simples encadenamientos de series causales, psíquicas, sociológicas, sin significado y ni siquiera existencia. Acontece en el binomio yo-ello, donde el segundo término cosifica al primero. En cambio, en el binomio primordial yo-tú, el segundo término es la palabra principio que crea una auténtica reciprocidad interpersonal. Por eso la trascendencia de la conciencia en general se da no en mí, sino en el otro. Y es por el otro por el que yo se descubre como conciencia no cosificada. Así pues, la relación al otro es anterior a la conciencia de uno mismo. Precisemos algo más la acción del tú primordial y eterno, y aclaremos algo de su entidad. Dios mueve, ahora Dios, término genérico, podríamos decir el ser, o lo superior, como decís vosotros. Dios mueve a los seres deseándolos, porque es amor. Así, en el relato de la Anunciación, según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, previo al misterio de la Encarnación, Dios envía a su ángel a una virgen, como ávido de su belleza. El ángel la saluda. El Señor está contigo. El misterio de la Encarnación es, por tanto, la expresión suprema del Dios deseoso. Todo lo subrayo. Dios deseoso que toca la fina punta de la conciencia de la humanidad, personificada en María, en este caso, que después de alguna perplejidad, no conozco varón, etcétera, como dice el pasaje del Evangelio, asiente en su fiat, es decir, en su hágase. En el amor se expresa el ser de Dios, pero solo cuando toca la conciencia del hombre. Dios busca el primero y mueve para hacerse buscar, es decir, hacerse Dios deseado. Por tanto, el amor se encuentra en la base de la búsqueda, siendo a su vez su causa y su logro. La conexión de los seres criaturas con el gran ser se explica porque el grande y único ser los necesita. Fijaos, los necesita, Dios nos necesita en virtud de su amor, solo en virtud de su amor. Ese amor deseo de Dios, el eros, una palabra deformada, el eros es el amor deseoso de Dios de la criatura. Este amor deseoso es la pasión de Dios por el hombre. Y este amor deseo de Dios, proyectado en el cosmos como vida, es espíritu, que ha de calar en la conciencia del hombre para que el Dios deseoso se convierta en el Dios deseado. Bueno, Juan María, podemos decir que todos estos propósitos que nos hacemos son un reflejo de esta búsqueda de Dios que tú has comentado. Nosotros lo solemos describir pues, como una sensación de vacío, una falta de sentido en nuestra existencia, pero al mismo tiempo tenemos una intuición de que podría ser muy distinta a nuestra existencia.
pero a veces dudamos de que esta intuición es algo más que una fantasía, porque nosotros estamos defendiendo cosas que están a años luz de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, a nivel personal, yo recuerdo mi primer congreso en Ávila, ya era 4 años, cuando yo estaba muy identificada con el mecanismo del personaje. Entonces, todo lo que escuchaba pues me parecía fantástico, todo muy bonito, todo muy bien. Pero claro, el nivel de conciencia en el que yo estaba no me permitía llevarlo a la práctica. De hecho, cuando yo llegué a Lleida, pues bueno, todo seguía igual. Pero esto me sirvió para constatar que había otra realidad que era posible. Entonces, lo que nos parece evidente es que todo puede ser muy diferente a lo que realmente es. Así, esto es lo que nos mueve, nos moviliza. Vemos que nos falta algo esencial, algo en lo que apoyarnos que valga la pena. Y lo encontramos en este impulso que nos lleva a cuestionar nuestra vida ordinaria y a querer cambiarla, claro. Entonces, ignoramos la capacidad que somos porque la experimentamos muy poco y no nos creemos capaces de hacer cosas impensables a priori. Pero el tema de pedir ayuda a Dios significa, el simple hecho de pedir ayuda a Dios significa que ya nos ponemos manos a la obra para realizarlo. Y no pedimos ayuda para nada personal, ¿no? Sino que pedimos ayuda pues, para el proyecto que tenemos pensado. Pero lo que tú dices, Juan María, es que es el propio Dios quien moviliza esto en nosotros para que lo busquemos, ¿no? O sea, es Él el que despierta en nosotros esta demanda de realidad y de plenitud. Está claro que sin esta demanda el hombre dormirá en el sueño de su ignorancia y de su muerte. Por su sensación es lo que da sentido, su sensación lo que da sentido a la historia humana con sus guerras, hambrunas, catástrofes, violencias e injusticias. Porque precisamente ahí se va desarrollando ese proyecto de ser, que no parece tan limitado, paradójico, nos parece limitado, desconcertante y doloroso. La historia humana es una verdadera aventura amorosa que tiene muy poco que ver con el intento, es una verdadera aventura amorosa, es un atractivo que nos lleva a salir de nosotros mismos y a acoger el Dios que es amor, que es espíritu, que es luz, según el evangelista Juan. Y lo demuestra porque ha enviado a su Hijo a este cosmos de muerte para otorgar la vida a los hombres. Este amor divino es movimiento vital, forma existencial, realización del mismo Dios en este mundo. Aquí no nos revela tan solo una propiedad divina, sino Dios mismo en toda su realidad. Dios como ser que ama. Ya lo era desde siempre, pero entre nosotros solo pudo expresarse la venida de su Hijo a la historia humana. Dios se hace historia. Y únicamente contando con esta condición nosotros nos podemos amar, porque Él nos ha amado primero. Este es el argumento que expone la primera carta de Juan. Considero el universo como expresión de un pensamiento proyectado en acción del espíritu y hecho realidad simultáneamente, difusa y evolutivamente energética. Como hecho cósmico, es decir, ordenado, no surge de la nada. Es el fruto de un pensamiento que se da y solo es real dándose. En esta donación no cabe autosatisfacción alguna. Me refiero con esto a que un supuesto mundo material cerrado en sí mismo no deja de ser quimera sistemática. Habrá pues que hacer refluir hacia el pensamiento todo lo que la acción puede enseñarnos y probarnos, como también todo aquello que podemos recibir de los seres. Y si admitimos que el misterio de la encarnación es el proyecto del Dios deseoso del hombre, todo formando una unidad, es decir, Dios, deseoso, del, hombre. Es decir, del amor expansivo en el ser de Dios, amor que crea y fundamenta el ser del hombre. El hombre será así el lazo verdadero entre el mundo y Dios, simultáneamente de arriba y de abajo,
desempeñará una función más enlazadora que redentora. Por ella, el mundo ha sido creado e incluso creado de nuevo. Toda materia es, pues, vitalizable en la posibilidad de vida. La vida, a su vez, es espiritualizable y, en cuanto espíritu, es divinizable. Con estos presupuestos abordamos nuestra cultura occidental fruto de dos antropologías, la griega y la semítica. Una y otra relacionan al hombre con la divinidad. En la cultura griega, desde Homero, el hombre goza de una doble existencia, la de su corporeidad perceptible y la de su imagen invisible, que es la psique, que cobra vida propia y libre únicamente después de la muerte. Se dice, o dicen, el alma es inmortal. Pero todavía no es posible confesar una vida inmortal, porque esta psique o alma es como una imagen tenue del hombre que fue vivo. Platón recoge esta idea y la perfecciona. El hombre es un compuesto de alma y cuerpo, pero el alma está unida al cuerpo accidentalmente, como el piloto a la nave, el músico al instrumento, el caballo al carro. Es una unión en estado violento, porque el alma tiende siempre a su situación primitiva, divina, inmortal, espiritual. Por eso el cuerpo es el vehículo del alma, más aún, es su cárcel. De hecho, el hombre es su alma. Definición consagrada luego en el cristianismo primitivo como repercusión hasta nuestros días. Cuando vamos a la liturgia de los difuntos, nos dice que el alma de fulano de tal descanse en paz. El alma es una antropología platónica que perdura en nuestros días, hasta en la liturgia cristiana. Siglos posteriores, impacta hondamente el gran error de Descartes, consistente en atribuir al pensamiento una actividad al margen del cuerpo. El filósofo racionalista francés postula la separación de la mente como cosa pensada, res cogitans, del cuerpo no pensante, que tiene extensión y partes mecánicas, res extensa. Es un error que separa el cuerpo de la mente. Por una parte, la materia configura el cuerpo, medible, dimensionado, movido mecánicamente, infinitamente divisible, y por otra, la esencia de la mente, adimensional, asimétrica, indivisible. Sugiere además que el razonamiento con el juicio moral correspondiente y el sufrimiento proveniente del dolor físico o de la conmoción emocional pueden existir al margen del cuerpo. Un paso posterior consiste en valorar el alma como inmortal y divina, con una vida eterna que se desarrolla en una dimensión sobrehumana, sustentando los fundamentos de la mística, la unidad sustancial y la identificación religiosa del espíritu divino y del humano, basado en la idea de naturaleza divina del alma inmortal. Por su parte, la antropología semítica es la que yo asumo, no esta, a pesar que la tradición cristiana ha seguido la platónica hasta ahora. La semítica se proyecta en otras categorías. Parte del principio, Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, soplando su aliento en arcilla, que simboliza el cuerpo humano, lo frágil, lo deleznable. Ahí sopló Dios su aliento vital, su ruaj. Cuerpo y soplo son inseparables. Pero cuando se desprende el soplo aglutinador, al final de la vida ya no hay cuerpo, sino un cadáver. Es decir, una multiplicidad de elementos bioquímicos que se van disgregando hasta hacer desaparecer una apariencia engañosa de cuerpo vivo. El cadáver no es ni siquiera cosa, es un conglomerado en descomposición hasta convertirse en polvo. Así que, desde la perspectiva semítica, hemos de referirnos a manifestaciones concretas y sensibles, portadoras de sentido. Esto ayuda bien para entender la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento. El hebreo llama cuerpo animado a esa realidad tangible, sensible, expresiva, que es el cuerpo. Y considera este soplo divino como que posibilita la conciencia. Todo cuanto existe se expresa en manifestaciones concretas en la Biblia. Así se expresa que un Dios se elija a un pueblo concreto para manifestar la verdad, que se encarne en una persona determinada, Cristo,
Jesús de Nazaret, que se tenga en cuenta una contingencia histórica, geográfica y social. Se realza lo particular como medio de manifestar lo universal. Precisamente esta norma reveladora suele generar el escándalo intelectual. Lo expresa San Pablo. Mas para la mentalidad semítica, los seres particulares y dotados de materia son significativos de universalidad en su creación. Su multiplicidad es querida. Nunca son efectos de una degradación o caída, como los presenta al modo platónico o neoplatónico. A veces se ha expresado aquí, o lo he querido ver muchas veces. El modo neoplatónico, pro dos, todo procede del uno. Viene la degradación, a la eulé, la materia, que es sombría, que es nefasta. Ahora viene el movimiento de vuelta a la epístrofe, volver otra vez al uno. Eso es neoplatónico y se va repitiendo muchas veces. Aquí no hay nada de eso. La materia, lo más bajo es lo que llamamos deleznable, es expresión de lo divino. Toda estructura del pensamiento hebreo, desde la mentalidad cristiana, está proyectada y adoptada al misterio de la encarnación y presupuesta por él desde el principio. Se encarna todo lo material, todo lo humano, incluso todo lo deleznable, todo eso está invadido por lo divino. Es el tema central que permite comprender toda la visión del mundo, de lo sensible, de la historia, de la inteligibilidad de los elementos, el significado de los hechos históricos. En cambio, desde la perspectiva dual cartesiana, la encarnación es un absurdo. Vale, Juan María, tú nos has dicho que el amor es ese deseo de Dios que busca al hombre, y entonces cuando el hombre se siente tocado por Dios, empieza esa búsqueda. Entonces la causa de búsqueda de Dios es el amor que siente por nosotros. Y entonces el fruto es eso, es que precisamente el hombre lo busca. Entonces muchas veces pensamos que somos nosotros los que buscamos a Dios, ¿no? Sobre todo pues, después de una situación complicada, un desastre personal o social, pero hay que ver que es Dios quien nos busca a través de esa situación. Entonces también nos puede suceder que después de un acontecimiento complicado en nuestra vida, Dios sea el que despierte ese deseo de realidad, ¿no? Y entonces el hombre lo perciba. Pero, claro, después de haber experimentado esa demanda, claro, hay que cultivarla, o sea, no nos podemos quedar solamente en tener ese sentimiento. Entonces se cultiva mediante el estudio, que significa la profundización, la investigación de toda la realidad que tenemos delante, el mirar, el ver. Después también el silencio es fundamental y también, claro, la acción consciente, que es lo que hemos repetido en todas estas ponencias de este congreso. Entonces, para hacer un poquito de síntesis o de hilo conductor de lo que ha dicho Juan María y Jordi, decir que Jordi ha introducido la ponencia y la ha relacionado con todas las anteriores, ¿no? Diciendo que ese impulso que necesitamos viene de Dios, que está en nosotros, no está en ningún sitio más. Y ahora tú, Juan María, lo que estás haciendo es describir, con palabras que muchas veces nosotros lo entendemos, pero que son muy profundas, describes cómo es esa relación de Dios con el hombre. Y la verdad es que esta relación es una relación muy concreta, que se manifiesta aquí, en este plano donde nos encontramos. Y no es algo nebuloso, ¿no? que esté difuso y que esté en el más allá, ¿no? Sino que está aquí y ahora. Sin embargo, como tú has comentado, Juan María, la explicación cartesiana que separa la materia del espíritu, pues claro, nos ayuda para explicar esta desorientación que sufrimos, ¿no? Porque la verdad es que parece absurdo que esta conciencia que nosotros tenemos, que procede de Dios, se pueda desorientar tantísimo y caer en la identificación con el mundo, ¿no? Sí. El Génesis dice que la creación es muy buena, el primer capítulo. Todo lo creado es excelente, nada hay impuro ni manchado. Repetidas veces se ha achacado equivocadamente el origen del mal a la materia, sobre todo a partir de la filosofía platónica, que de suyo es buena, la materia. Cosa distinta es la adulteración de la materia, es otra cosa.
Y esta adulteración aviesa se denomina mentira. En el mundo puramente animal no tiene cabida la mentira, ¿no? Porque el animal vive con la seguridad y la silenciosa sabiduría inmanente a su vida y al instinto. Ahí no cabe mentira. La mentira solamente es el hombre. El riesgo empieza con el hombre, con su conciencia. De entrada, la conciencia recta del hombre se percibe como un yo con los demás. Esto es lo que he venido a explicar al principio. Yo con ese tú que habla a los otros tús. Pero de ahí brota también, sin darnos cuenta, la conciencia que dicen los padres, encorvada. Ánima curva, dicen ellos, que se encierra en sí mismo. La llamada conciencia egoica del yo, no con los demás, sino frente a los demás, o frente a los demás. Aquí todo queda reducido a una relación de oposición y de sometimiento, de violencia y de poder. La creación le es hostil al hombre egoico. Comerás tu pan con el sudor de tu frente, la mujer se someterá al varón y todo culminará en la muerte. Génesis 3, 16, 17. Parece ya imposible recuperar aquella conciencia recta. Los neurólogos, algunos neurólogos llaman la conciencia límbica, la que tenía el primer Adán, que vivía en comunión con todo el cosmos, dando el nombre a todas las seres de los seres del Creador, es decir, participando del poder de Dios. Eso se acabó. Cuando predominó la conciencia egoica, se cerró en sí mismo, se empequeñeció, se empobreció y se oscureció. Parece ya imposible recuperar aquella conciencia recta, límbica, en expresión más bíblica, regresar al paraíso. Es imposible, porque había un querubín con una espada flamígera para impedir la entrada al paraíso. Es un símbolo claro para recuperar aquella primera conciencia de comunión. Cuando el hombre comienza a estimar lo que es bueno y malo para él, suele cortar con el tú, que fundamenta su yo, y celebra el nacimiento del ego, el personaje, término familiar, habla ahí. El ego humano nace, pues, de una cesura radical. Marca un fin y un principio. A partir de ese momento ancestral, toda la vida humana es egolatría. En la medida de sus posibilidades, intenta abrirse paso en la historia con la gran pasión del poder. Efecto inmediato de la pérdida de seguridad y sentimiento de temor ante Dios y su verdad, con la impregnación de una implacable actitud voluntaria de ignorancia y de desinterés. No me interesa nada, ni me interesa saber nada. Me encierro en sí mismo. Lo mío es lo verdadero. Pero el ego humano no puede esquivar la desnudez ontológica de su actitud errónea. Por eso se esconde a sí mismo, vistiéndose. Se esconde ante su creador y se viste con hojas inconsistentes de la mentira. Génesis 3:7. La visión de Dios es desde entonces un peligro mortal para el hombre. Pero Dios le plantea esta sorprendente cuestión. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Dice el Génesis. El mal es la mentira, como misteriosa y mítica fuerza sobrehumana inoculada en la conciencia del hombre. Seréis como dioses, Génesis 3:1, 3:5. Y el hombre se lo creyó. Así la mentira apareció ya desde el principio como la fuerza suprema que rige el mundo. La mentira es la expresión aferrada del reduccionismo humano en su misma limitación. Con ella cada individuo o colectividad crean su propia verdad y su Dios, controlando entornos económicos, ecológicos, tecnológicos y reduciendo la verdad a los pormenores de un consenso social, que muchas veces manipulado por los grandes lobbies de comunicación. Al final no sabe uno dónde está la verdad, porque te la manipulan. Hay poderes oscuros que te van manipulando todo y te llega a un indefenso que busca la verdad y no la encuentra. Me refiero en una expresión pues colectiva y demás. Las categorías trascendentales desaparecen y se sustituyen por una denominada ontología del ocaso. Esta expresión es del filósofo Gianni Vattimo, un filósofo italiano.
donde el hombre ya no cuenta como sujeto, sino como un mero estar entre las cosas y atrapado en su finitud. Así pues, desde siempre la conciencia humana va de la mano con el riesgo y la posibilidad de fracasar. Un posible fracaso, como coyuntura de perdición, viene implicado en las exigencias mismas del amor creador. Bueno, la descripción que hace el trabajo de Blay de la realidad en general y del ser humano en particular está mucho más próxima a la antropología semítica que a la cartesiana. Y esto último que has citado está muy presente en una de sus más famosas frases: lo que no se aprende por discernimiento, se aprende por sufrimiento. Pero este sufrimiento dirige y orienta. No es un sufrimiento de purificación, como se suele decir. De hecho, parece estar inscrito en la condición humana para que nadie pueda instalarse en la existencia, prescindiendo de su naturaleza esencial. Y aquí juegan un gran papel todos los enemigos y adversarios, incluidos los que se enfrentan a la Iglesia. Porque cada vez que la Iglesia descuida una parte de la verdad de la que es depositaria con el encargo de hacerla fructificar, aparece un supuesto adversario que reivindica esta verdad que ha sido descuidada, y lo hace hostigando al cristianismo en nombre de esta verdad. Los filósofos del Renacimiento como Galileo o Giordano Bruno, así como los modernos como Feuerbach y Marx, Nietzsche o Freud, protestan con razón y denuncian el olvido de lo esencial del ser humano. La verdad no permite que la humanidad la ignore o la descuide. Cuando no se siente protegida y servida con suficiente empeño por la institución que tiene el encargo de hacerlo, la Iglesia, en este caso en nuestra cultura, recurre a otros protagonistas. Suscita en determinados hombres o movimientos una preocupación por defender esta parcela de verdad que ha sido abandonada. Como hemos visto en la ponencia de ayer, la misma guerra es la forma que adopta la unidad rota. La guerra significa el deseo que tiene la verdad de volver a sí misma, a su unidad. El hombre es un ser histórico y la historia es crecimiento, maduración de la humanidad hacia su edad adulta de una forma zigzagueante que revela la presencia de un elemento negativo y doloroso. Este es el significado profundo de parirás con dolor. Este elemento negativo se destaca cada vez más a medida que va progresando la humanidad. Nos hace más conscientes de estar desnudos y de andar escondiéndonos de nuestra esencia. Hace más evidente la mentira y, por lo tanto, más fácil liberarnos de ella. Y al mismo tiempo, todas estas dificultades que estamos intentando superar y que hemos reflejado en las ponencias anteriores, ponen de relieve que son el estímulo que necesitamos para actualizar el potencial y experimentarlo en nosotros. El potencial no es visible para los sentidos, es por esencia invisible. Así que el que se detiene en lo visible, tropieza en ello, tropieza en la incomprensión, se siente impotente y limitado. Registrar todos los problemas y dificultades con los que nos encontramos sin tener conciencia de nuestra capacidad de enfrentarlos y superarlos es algo que conduce a la desesperación y al nihilismo. En cambio, el que tiene conciencia de estar luchando por algo posible y necesario que tan solo está por devenir, experimenta en su lucha una dimensión superior, sobrenatural. Con ello, nos estamos situando de nuevo en el sentido creador original. Si la desconexión del fondo ha interrumpido el proceso creador, la reconexión lo toma de nuevo como el sentido de la existencia. No se trata de abandonar lo real sensible para huir hacia un mundo intemporal, imaginando paraísos futuros,
Se trata de conocer lo real tal cual es decir, esencialmente, como potencial que se está expresando y nos ofrece unas posibilidades que ni tan solo podemos prever. Tenemos que examinar lo que se nos presenta, trascendiendo el pensamiento oportunista interesado en la utilidad inmediata, y actuar con la voluntad que actúa por amor en una forma creativa, por nada, por puro placer. Esto requiere de nosotros un cambio de nivel de conciencia. No es cuestión de pensar de otra manera, sino de ver la realidad desde más allá de la razón, para actuar desde allí, no para inhibirnos. Hay formas de contemplación que se vinculan al ocio y son incompatibles con el trabajo. En la práctica son una evasión. Nuestra contemplación se alimenta con realidades sensibles, cotidianas. Es un diálogo con el Dios que transforma el mundo. Es una contemplación sobrenatural y encarnada que repercute en la conciencia. Bueno, antes, Juan María, nos has hablado de Platón, pero en la filosofía clásica griega hay una escuela que también tengo la impresión que habla en estos términos del trabajo. Y me refiero a los estoicos. Entonces os voy a poner unos ejemplos, como por ejemplo Séneca, que nos dice: no precisamos alzar las manos al cielo, acercarnos a la oreja de una estatua. Dios está cerca de ti, está contigo, está en ti. Un augusto espíritu reside en el interior de nosotros mismos, que observa y controla el mal y el bien. Como le hayamos tratado, Él nos trata. Epícteto, en un fragmento, también nos afirma: tú eres un fragmento de Dios, tienes en ti una parte de este Dios, llevas a Dios por todas partes contigo, desgraciado, y tú lo ignoras. El espíritu, como representante de lo divino en lo interior de nosotros mismos, asume esta tarea de centinela y de guardián. Entonces, Séneca lo describe de una manera muy bonita. Dice: tenemos pues un centinela que de vez en cuando nos tira de la oreja, disipa los rumores y protesta contra los caprichos vulgares. Zeus ha colocado a cada hombre un guardián, un genio particular, y ha conferido a cada hombre a su protección, y es un guardián que no duerme y no se deja engañar. Así, cuando cerráis vuestras puertas y oscurecéis vuestro interior, acordaros que nunca podéis decir que estáis solos. No lo estáis, porque Dios está en el interior. O sea, según Séneca, la naturaleza es Dios y Dios está en la naturaleza. Y el hombre, gracias a este don particular que todos tenemos, que es la razón, que le es propio y singular, está capacitado para penetrar en esta naturaleza y discernir las leyes divinas que le son inherentes. Además, nuestra razón divina puede ser percibida más claramente en el hombre que se mantiene firme y calmado en periodos de dificultad o de turbulencia. En su consciencia, el hombre tiene un guía infalible en su actuar, pero por encima de esta conciencia se encuentra como autoridad última la divinidad, que nos la ha dado para ser nuestro guardián, la divinidad a la cual debemos nuestra vida y ante la cual nosotros somos responsables, ¿no? Y una divinidad a la cual no se le escapa nada, ningún acontecimiento. Entonces, quizás la cuestión está en dilucidar cuál es nuestro protagonismo en esta conciencia. Lo que no aparece en esta perspectiva que estamos hablando la verdad es que no aparece nada de ningún propósito de castigarnos si nos comportamos de una manera o de otra. Entonces, la pena se limita en todo caso al hecho de no disfrutar de lo que supone tener conciencia. Pero en ningún caso se habla de una realidad trascendente más allá de los sentidos. Bueno, lo que llamamos conciencia agrupa una serie de fenómenos complejos. En primer lugar tenemos
estos sentidos. Unos sentidos que captan una realidad presuntamente exterior y la presentan a un cerebro, a una mente, que la interpreta de determinada manera. De este modo, esta realidad externa nos afecta y nos hace conscientes de estar percibiendo. Así pues, lo que llamamos conciencia de entrada es tan solo la culminación de la sensación. Nos damos cuenta de que sentimos al mismo tiempo que registramos lo que sentimos. Y este darnos cuenta de nosotros sintiendo nos abre las puertas a la voluntad y a la libertad en la medida en que decidimos nuestra respuesta. De este modo, lo que de entrada es percepción se eleva a un nivel superior. Acostumbramos a dar mucha importancia a los objetos que aparecen en la conciencia y no se la damos al hecho de que aparezcan y de que nos vengan enunciados, dictados a través de ondas luminosas, auditivas, procesos creativos y táctiles. Es como si nos comunicaran los hechos que hemos de vivir, como si alguien llamara a la puerta y nos dejara un paquete. Lo deja y no se presenta, se va, se limita a incidir en esta conciencia. Pero así es como se nos hace partícipes de la realidad a la que pertenecemos y en la que nos movemos. Y a medida que somos capaces de registrar lo que llega a esta conciencia, de descubrir los aspectos luminosos y oscuros de nuestro propio ser y aceptar por completo todo lo que implican, quizá nos veamos sorprendidos por una voz suave pero clara que nos dice: tú eres todo esto. Esta evidencia de ser el todo nos libera de la ilimitación que nos obliga a identificarnos exclusivamente con una imagen benevolente de nosotros mismos y a inventarnos una existencia ficticia para intentar quedar bien. No se sabe muy bien ante quién. Entonces, en vez de rechazar lo que inicialmente nos molesta, lo podemos atender, podemos obedecer a la realidad, hacer la voluntad de Dios, escuchando nuestra propia inquietud y procurando poner luz en esta conciencia que unifica el fuera y el dentro. Porque ahí está la clave del verdadero amor a uno mismo y también del amor a Dios y a los demás. Esta es la experiencia del espíritu que vibra en un corazón barrido de obstáculos. Nos abrimos y dejamos que la realidad nos impresione, que nos afecte a través de nuestros sentidos. Así es como los sentidos físicos obtienen un alcance moral y un objetivo espiritual, en cuanto que la persona en su totalidad está comprometida con un designio de autorrealización aquí y ahora. Aquí está la clave. No se nos invita a contactar con un Dios trascendente, sino con un Dios que se ha encarnado y humanizado. El cuerpo físico es parte de la totalidad de la persona, no es una realidad autónoma. Los 5 sentidos confluyen en un centro que los convierte en uno. Es ser imagen de Dios, es ser según la imagen de Dios, es tener capacidad de relación con Él, capacidad de comunión. Y esta capacidad se experimenta sintiendo esta realidad como un todo. Así que la espiritualidad se siente físicamente. La persona humana es un espíritu sentiente, que no debe separar su cuerpo de su mente. No ha de separar lo que vive de lo que piensa, lo que atiende de lo que le llega, ni lo que pasa de lo que debería suceder. Pues sí, Jordi, esto es lo que en la línea nuestra del trabajo siempre hemos defendido. Nuestra naturaleza esencial, hemos dicho que es Dios, manifestándose como potencial en nuestra forma humana. Entonces, Él nos da como usufructo la energía, la inteligencia y el amor, que es. Y entonces nos lo manifiesta como capacidad de ver, investigar todo lo que tenemos delante, capacidad de amar, que quiere decir integrar todo lo que también tenemos delante, tanto nos gusta como si no nos gusta,
y en consecuencia capacidad de hacer. El potencial busca actualizarse porque es amor y entonces encuentra el estímulo necesario en todas estas dificultades que hemos analizado durante todo este congreso. Así que no es allá arriba o después de la muerte donde hemos de buscar a Dios, sino que es aquí y ahora, y muy cerquita nuestro, que es en el centro de nuestra conciencia. Ahí es donde podemos encontrar a Dios, de manera que toda nuestra personalidad, nuestro cuerpo, nuestra mente sean una herramienta lo más adecuada posible que nosotros ponemos a su servicio. Y podríamos pensar que es una dimisión de nuestros deseos, pero no lo es, porque como ya hemos visto antes, el deseo que nosotros tenemos es participar de una forma consciente y voluntaria en esta manifestación de la que nosotros ya estamos formando parte. Y realmente esta conciencia incluye tanto nuestro cuerpo como el espíritu que lo anima. Bien, estoy plenamente convencido de que esta dualidad platónica, espíritu, materia, alma, cuerpo, sujeto, objeto, es la responsable de tanta confusión. Confusión que pervierte la razón, descarriándola a partir de presupuestos erróneos. Porque la verdad se basa en nuestras sensaciones. Por tanto, nuestro pensar nunca es cerradamente abstracto, autónomo o independiente, sino que se ve como envuelto en torbellinos de sensaciones, activadas por sucesivas impresiones de las cosas, las personas o los acontecimientos. Por otra parte, la mente tiene que emocionarse, es decir, animarse a través de los sentidos, base de las emociones. A nadie se le escapa que las emociones son muy inestables, pero tienen la misión insustituible en el lugar que ocupan en la fisiopsicología de la persona humana. Las emociones, aun siendo muy volátiles, se sitúan en la frontera entre lo físico, lo psíquico e impactan en el ámbito de lo espiritual. Descubren las correspondencias equilibradas del ser humano. Los sentidos hay que emocionarlos. De este modo es la mente que siente, inteligencia sentiente, que se traduce en conciencia, aglutinando todo en la energía de lo simple, porque aún a un pasado ya inexistente, pero que ha dejado su marca en la conciencia, un presente puntual que vive y un futuro, aunque todavía inexistente, que se traduce en aspiración de plenitud. Los 5 sentidos extendidos en la epidermis de la persona espiritual vienen a ser como 5 expresiones de un único sentido, el sentido del amor, el punto de afinidad con el ser dinámico de Dios que es amor. Sentir, vuelvo a repetir lo que dije al principio, sentir es experienciar, no es experimentar, eso viene en segundo plano, primero es experienciar, sentir es experienciar. Es inconjugable el verbo experienciar. Siempre y cuando no se detenga en su trayectoria y se absolutice en sí mismo, que es lo que acostumbra a pasar cuando nos identificamos con las impresiones de los sentidos. Todas estas impresiones deben remitirse y aunarse en la conciencia, como manera de recuperar su simplicidad, tal como lo expresa Jesús en el Evangelio de San Mateo en 6:22. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo fuere simple, sano, todo tu cuerpo, toda tu persona estará iluminado. Pero si tu ojo está dañado, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Hasta aquí San Mateo. Ojo simple, en griego, aplus. Ojo dañado, poneros, perverso, malvado. Son sinécdoques para expresar la integridad o no integridad del hombre. Integridad o simplicidad apunta a la totalidad del compromiso en su ser sin reservas. Este proceso hacia la simplicidad lo expresó el filósofo Heidegger en un breve escrito titulado El camino del campo,
tercer Weg. Es un regreso en el atardecer de la vida al terruño donde nació, su caso Meschkirch, hoy pequeña ciudad alemana de unos 8.000 habitantes, en un reencuentro con la simplicidad. El texto dice así: la sabia serenidad es una apertura a lo eterno. Su puerta se abre sobre los goznes antaño forjados con los enigmas de la vida por un herrero experto. Todo habla de renuncia, de despojo, de excrescencias. Con el toque de la última campanada, el silencio se hace más profundo. Lo sencillo se ha hecho más sencillo y lo simple más simplificado. Lo que es siempre idéntico sorprende y libera. La palabra que nos dirige el camino del campo es ahora totalmente clara. ¿Habla el agua? ¿Habla el mundo? ¿Es Dios quien habla? Todo habla de la renuncia en lo mismo. La renuncia no quita, la renuncia da. Da la fuerza inagotable de lo simple. La palabra del camino nos otorga patria al implantarnos en un inconmensurable origen. Este puede ser el resumen de todo lo que hemos planteado en este congreso que se cierra con esta comunicación. No estamos predicando una utopía, estamos luchando por algo que intuimos real y que da sentido y valor a nuestra existencia, algo que ya está en nosotros y que nos sentimos llamados a expresar. Sin embargo, no nos ha de preocupar el éxito que tengamos, porque el resultado que podamos alcanzar tampoco nos lo podremos atribuir. De hecho, solo somos una herramienta. Nuestra razón de ser es posibilitar que lo superior se exprese en este plano. Así que los resultados serán todos suyos. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte sin pretender nada más que experimentar esta plenitud. Porque después de haber puesto todo nuestro empeño en actualizar el potencial que somos, la renuncia a conseguir no quita, la renuncia da, nos devuelve a la esencia que somos. Muchas gracias. Sí, un poco, ¿no? Porque ahora teníamos previsto ya a la 15 a la mesa redonda, ¿os parece que demos 10 minutitos? ¿Sí? 10 minutitos para que, preparemos las preguntas. Pues venga, 10 minutitos de patio y luego nos encontramos en la otra clase.